Hola, cordial saludo. El día de hoy te enseñaré cómo convertir esta base de datos en un informe que es visualmente más atractivo y más claro utilizando tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Este informe cuenta con visualizaciones y con segmentadores que permiten filtrar y mostrar la información según el criterio que se seleccione en el filtro, ya sea la seccional o el año. Para construir el informe dinámico, vamos a utilizar esta base de datos que pueden descargar desde el link de mi perfil. También lo pueden hacer con archivos propios. Nuestra base de datos contiene la identificación de los empleados, ya sea su ID, su apellido, su nombre, su fecha de nacimiento, seccional a la que pertenecen, facultad en la que trabajan, cargo que desempeñan, el salario que devengan y la fecha de ingreso a la empresa. A esta base de datos solo le voy a hacer una pequeña modificación y es calcular la edad del empleado teniendo en cuenta su fecha de nacimiento. Para eso voy a crear una nueva columna a la cual voy a llamar edad. Para hacer el cálculo más rápido y dinámico, voy a utilizar la fórmula si fecha que permite calcular la diferencia entre dos fechas. Para eso, al abrir paréntesis, lo primero que nos va a preguntar la fórmula si fecha es la fecha de inicio. En este caso, voy a utilizar la fecha de nacimiento de nuestro primer empleado. Punto y coma. Y voy a ingresar mi fecha final. En este caso, como quiero que sea dinámica, voy a agregar la fecha de hoy dinámicamente. En este caso, la fórmula es hoy. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Y finalmente, ¿cómo quiero mostrar esta diferencia entre estas dos fechas? Yo quiero es que solo me traiga el año, entre comillas, a escribir la Y de year, año. Cierro comillas, cierro paréntesis. Vemos que rápidamente nos calcula la edad de Luisa, 45 años. Voy a replicar esta fórmula para todos mis empleados, tan fácil como solo ubicar el cursor en el punto verde que está al final de la celda y darle doble clic para ver que calcula automáticamente la de todos los empleados. Luego de calcular la edad, ya tenemos nuestra base de datos lista para hacer nuestros informes. Vamos a empezar haciendo una tabla dinámica. Me ubico en cualquier dato, ya sea en los títulos, le doy arriba a insertar, luego presiono este botón que dice tabla dinámica. En estos momentos vemos que él reconoce automáticamente desde qué celda hasta qué celda inician nuestros datos, eso no lo cambiamos, y vemos que él nos va a crear una nueva hoja de cálculo. Yo le voy a dar solo a aceptar en esta primera opción. La hoja creada en este momento se llama hoja 1, yo le voy a cambiar el nombre por tablas, porque aquí solo voy a guardar tablas. Y voy a hacer nuestra primera tabla dinámica. Por ejemplo, teniendo en cuenta estos datos, yo puedo calcular el salario, por ende voy a señalar desde este cuadro salario, todos los empleados devengan 338 millones. Este salario puedo detallarlo, ya sea si quiero por la seccional, si quiero por la facultad o finalmente si quiero por cargo. Vemos cómo es de rápido. Por el momento, y solo por dejar una tabla, lo voy a dejar con facultad, que esta va a ser nuestra primera gráfica. Ya que tenemos la primera tabla dinámica, voy a calcular otras tablas dinámicas. En Excel es muy sencillo porque podemos copiar y pegar. Yo voy a señalar esta tabla dinámica, le voy a dar, hay que señalarla completa. No se puede señalar solo una parte de la tabla dinámica, no. Para poder copiar y pegar tengo que señalar la totalidad de la tabla dinámica. Entonces le voy a dar control C y luego voy a poner control V. En la primera tabla teníamos los salarios, si quiere le pueden poner mejorar los títulos, entonces yo lo voy a cambiar los salarios, en este caso por facultad, es nuestra primera tabla, y en la siguiente pues lo voy a cambiar, ya no la quiero por facultad, sino que lo quiero por cargo. Entonces ya tenemos nuestros salarios por cargo. Ya tenemos las dos primeras tablas dinámicas, las cuales ya podemos llevarnos nuestros gráficos para la siguiente hoja. Para eso voy a crear una nueva hoja, la cual voy a llamar informe y en la que solo voy a tener gráficas y los segmentadores. Vamos entonces a tablas. De la primera tabla dinámica, en la parte superior donde dice analizar tabla dinámica, vamos a ver que hay un botón que dice gráfico dinámico. Yo lo voy a presionar, nos va a abrir esta ventana donde nos permite seleccionar qué tipo de gráfico. Para la primera tabla voy a utilizar solo un gráfico de columna agrupada 3D. Lo selecciono, le doy a aceptar, ya tenemos nuestro gráfico. Este gráfico lo voy a pasar a la siguiente hoja, darle clic derecho sobre el gráfico, vemos acá una opción que dice mover gráfico, cambiamos esta opción donde dice objeto en tablas y lo pasamos a la hoja informe. Al darle a aceptar, aquí ya está nuestro gráfico. Yo lo único que voy a hacer es ubicar este gráfico a esta altura. El espacio al lado izquierdo que estoy reservando es para poner los segmentadores y las tarjetas con solo los totales. Al gráfico voy a empezar a darle un formato. Esta parte que dice salarios y facultad, que son estos botones grises, le quitan mucho espacio a los gráficos dinámicos. Por ende yo le voy a dar clic derecho sobre uno de esos botones grises y aquí donde dice ocultar todos los botones de campo de gráfico lo voy a quitar. Vemos como nuestro gráfico cambia de tamaño y mejora más. Luego voy a la parte donde dice diseño, que está al lado de análisis de gráfico dinámico, y voy a seleccionar en este caso este color gris.
Ahora, ir al botón más. Van a ver que tenemos varias opciones. Lo que yo quiero agregar es esta que se llama etiqueta de datos. Noten que al agregar las etiquetas de datos, nuestros números están muy saturados. Tenemos unos números muy grandes sobre estas barras tan pequeñas. Lo que voy a hacer es del eje Y, que está con todos estos números, con todos estos ceros, lo que voy a hacer es seleccionar el eje Y, darle clic derecho, le voy a decir dar formato al eje y del panel derecho me va a aparecer una opción que dice unidades de visualización. Yo voy a cambiar esta opción que dice ninguna por millones. Vemos que hay diferentes opciones, ajustenlo a sus necesidades. En mi caso millones queda bien. Vemos que ya los números cambian, se ven más pequeños, se me ajusta más mi gráfico. Si ya cada barra tiene su respectivo valor, yo creo que no se hace necesario tener este eje del lado izquierdo o el eje Y, entonces lo voy a eliminar. Lo selecciono y en el teclado presiono suprimir. Tenemos dos totales, que también uno de esos totales nos está quitando espacio. Por ende voy a seleccionar este total que tengo hacia el lado derecho y después de que esté seleccionado le doy suprimir desde mi teclado. Y finalmente, pues a esta gráfica yo le puedo cambiar el título, donde dice total en la parte superior, lo selecciono y lo único que voy a hacer es escribir el título. En mi caso se llama salarios por facultad. Ya le dimos formato a este gráfico y para que quede más pequeño, en la parte de formato, señalando el gráfico nos dice cuál es el tamaño del gráfico, en su alto como en su ancho. Entonces voy a poner lo que de alto lo quiero solo de 7 centímetros y de ancho lo quiero solo de 12. Ya ahí lo tenemos. Vamos entonces a seguir con el otro gráfico. Volvemos a la tabla anterior, tablas, tenemos ya nuestra tabla. Volvemos a repetir el paso, en estos momentos un poquito más rápido. Analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. En este caso, para cambiar, voy a seleccionar el de barras, voy a seleccionar lo que quiero, barras en 3D, y le voy a dar a aceptar. Mire que nos creó nuestro gráfico. ¿Cómo lo pasamos a la siguiente hoja? Le damos clic derecho, le decimos modo de gráfico y lo cambiamos del objeto en tablas al objeto en informe. Le damos a aceptar, ya tenemos nuestro segundo gráfico. Vamos a darle formato. Recuerden quitar estos botones o estos campos grises. Para eso vamos a darle clic derecho, ocultar todos los botones de campos en gráfico. Ya nos queda con más espacio. Vamos a la parte de diseño. Voy a escoger el color gris que me gusta y ya vemos que nos queda. ¿Qué nos hace falta? Ponerle las etiquetas de datos. Vamos al más, señalamos etiqueta de datos y ya tenemos nuestros números. En este caso vemos que tenemos el eje X con todos estos valores que hasta se están trocando uno con el otro. Entonces lo único que hago es seleccionarlos, le doy suprimir para quitarlos. También tenemos entonces el total repetido. Del lado derecho señalo, le doy suprimir, ya nos queda más espacio para el gráfico. Y finalmente vamos entonces a poner nuestro título. Vamos a llamar esto de salarios por cargos. Y vamos a darle en formato de tamaño al gráfico. Para eso señalamos el gráfico desde formato, alto 7, ancho 12. Y acá tenemos nuestros gráficos. Ya llevamos dos gráficos. Vamos a mover uno encima del otro. Vamos con un tercero. Voy a hacer un copia y voy a poner aquí un pegar. En este caso voy a hacer algo más avanzado, porque lo que voy a hacer es quitar el cargo y poner la edad. Vamos a ver que en el caso de la edad, como la edad es un tipo número, se ubica desde que yo le dé en este cuadro de la parte de campos, se ubica en la área de valores. La edad yo la quiero es graficar, por ende entonces yo la voy a mover con mi cursor, la muevo de valores a filas. Lo primero que vamos a ver es que se listan todas las edades, quedando muy larga esta tabla dinámica. Si yo hago un gráfico con esto, tendría que tener un gráfico muy grande para mostrar esto. ¿Cómo lo voy a tratar de solucionar? Y es, me paro en cualquiera de las edades, le voy a dar clic derecho, voy a utilizar esta opción que se llama agrupar. Esta opción me va a permitir crear rangos de edades. Por ende, yo voy a decir, venga, yo quiero que mi rango de edad comience, ahí dice 26 porque es el número mínimo que tenemos, pero yo lo puedo cambiar y darle mi formato. Entonces yo digo, quiero que comience en 20 y que termine no en 79, sino que termine, por ejemplo, en la edad de los 80 años y que se vaya agrupando cada 10 valores. Por ende, al darle a aceptar, vamos a ver cómo claramente nos quedan cuáles son las edades del 20 al 29 y hasta el 69. Luego de agrupar, vemos que nos queda una tabla dinámica más pequeña. Vamos entonces a hacer una gráfica siguiendo los pasos anteriores. Entonces, ubicándonos en la tabla, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Y en este caso yo quiero hacer un gráfico de embudo, que es uno de los gráficos más nuevos, lo que es el embudo, la cascada y los rectángulos. En mi caso quiero utilizar embudo. Al darle clic en embudo, vemos que nos sale un pequeño error donde nos dice que no se puede crear este tipo de gráfico
porque una tabla dinámica contiene datos. Nos dice que seleccione otro tipo de gráfico que copie los datos fuera de la tabla dinámica. No nos deja darle a aceptar. Por ende yo le voy a dar cancelar. Entonces tenemos que solo hacer gráfico de barras o de columnas. No. Para poder entonces hacer el gráfico yo necesito tener los mismos datos de la tabla dinámica pero por fuera de la tabla dinámica. Solo le voy a dar más o igual y en este caso selecciono cargo. Tenemos en esta celda que está por fuera de la tabla dinámica lo mismo que está en la tabla. Desde este punto voy a arrastrar una vez hacia el lado derecho, ya tenemos los dos títulos y luego hacia abajo. Vemos que aquí ya tenemos todos los datos iguales de la tabla dinámica. Ya de esta forma logramos copiar los mismos datos de la tabla dinámica pero por fuera. Voy a darle formato, solo los números, dándole cifra de miles. Y aquí ya podemos hacer el gráfico, ya no lo hacemos como un gráfico dinámico, ya le decimos aquí en la parte superior, insertar, le decimos gráfico y en este botón, insertar gráfico cascada embudo, pues vamos a encontrar el gráfico que nosotros queremos. Detalle importante, antes de pasar el gráfico a la otra página, nótese que también se está graficando el total general. Lo que hay que hacer es quitar el total general de la tabla. Volvemos y señalamos la tabla dinámica. Vamos a ir aquí en la parte superior donde dice diseño. Y en la parte de diseño vamos a encontrar la opción que dice totales generales. Y vamos a hacer esto que dice desactivado para filas y columnas. Vemos que ya se quita y que solo está mostrando la tabla dinámica. También vemos que a la hora de copiar, como copié más datos hacia abajo, nos está quedando el valor en 0. Por ende, no teníamos que haber arrastrado valor tan abajo. Voy a borrar estos últimos dos celdas. Ya tenemos nuestro gráfico. Este gráfico entonces nuevamente lo pasamos a la otra hoja. Para eso entonces damos clic derecho, mover gráfico, lo pasamos como un objeto en la hoja informe y le damos a aceptar. Lo voy a ubicar en este lado y en su formato lo quiero del mismo ancho, en este caso 12, pero que lo quiero del doble de alto de los gráficos anteriores. Si eran 7, en este caso va a ser 14. Tenemos nuestro gráfico, voy a darle formato, para eso vamos a donde dice diseño de gráfico y podemos escoger la misma opción con los colores grises. Y solo voy a cambiar el título del gráfico, en este caso lo voy a llamar salarios por rango de edad. Para ver que nos está funcionando, me paro en cualquiera de estos gráficos. Recuerden que tiene que ser el de facultad o el de cargo, que es el gráfico dinámico. Vamos aquí en la parte superior donde dice analizar gráfico dinámico y vamos a ver una opción que dice insertar segmentación de datos. Voy a dar clic acá y vamos a ver que tenemos varias opciones. Puedo agregar por seccional, facultad, todos los campos que tenemos en nuestra base de datos. En este caso voy a seleccionar seccional y le voy a dar a aceptar. Vemos que tenemos un segmentador flotante, el cual yo puedo ubicar aquí al lado izquierdo, poner un poco más pequeño, que solo se vean los datos que necesito. Y noten en esto, desde que yo señale Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Montería o Palmira, el gráfico de salarios por cargo está cambiando. Pero diría uno, pero es que yo quiero que cambien todos los gráficos. Para que esto suceda, lo único que yo tengo que hacer es seleccionar la segmentación de datos, darle clic derecho, luego ir a donde dice conexiones de informe y en este caso lo que yo voy a hacer es, voy a abrir un poco más esta ventana y voy a activar esta casilla para todas las tablas dinámicas que tengo en la hoja tabla. Por eso es importante todas las tablas dinámicas tenerlas en una sola hoja. En este caso la hoja es llamada tablas, por eso entonces señalo acá, señalo. ¿Qué quiere decir? Que este segmentador me va a filtrar rápidamente mis 3 tablas dinámicas. Le voy a dar a aceptar y noten cómo en estos momentos si ya señalo Bogotá, Bucaramanga o Medellín, ya nos está cambiando nuestro gráfico. Vemos que ya nuestra segmentación nos está funcionando. Voy a darle entonces quitar el filtro y vamos a continuar con el informe. En estos momentos ya quiero agregar unas tarjetas que nos totalicen los valores. Estas tarjetas van a ir en esta parte. ¿Cómo hago estas tarjetas? Muy sencilla. Me voy para las tablas, señalo esta tabla dinámica, le voy a dar control C para copiar y lo voy a pegar acá. Le voy a quitar el campo, en este caso facultad, y ya tenemos que el total de salarios es 338. Este valor que tenemos acá al final en la tabla dinámica, yo lo voy a guardar en una referencia nombrada. Me paro donde dice 338, recuerden que esto está dentro de la tabla dinámica, y aquí arriba que dice A17, que es la celda en la que estoy parado actualmente, pues lo único que hago es darle clic y lo voy a llamar total salario. No se pueden dejar espacios, entonces por eso escribo total salario de manera continua. Le doy enter. Ya aquí yo ya tengo el total de los salarios, pero para brindar más análisis a nuestra información, mire que cuando yo señalo toda la columna H, que es la de salario, estamos viendo que en la parte baja, en la barra de estado, nos dice que la suma es 338, ese es el total del salario. También nos dice que el recuento 115 está contando también el título, por ende entonces quitando el título serían 114, eso
Eso nos quiere decir que aquí esta tabla tiene 114 empleados y que el promedio, cogiendo los 338 millones, dividiendo los 115, pues esto nos daría un promedio de 2.935.000, es el promedio del salario. Estos tres análisis son los que quiero yo mostrar en una tabla. Por ende, entonces volvemos. Ya tenemos el total de salario. Voy a hacer un copiar y un pegar al frente, clic derecho. Después voy a donde dice configuración de campo valor y lo que voy a hacer es cambiar el tipo de cálculo, pasándolo de suma por recuento. Vemos que ahí nos da de una vez 114. A estos 114, que en estos momentos dice que la referencia es C17 porque el valor está en la celda C17, yo lo voy a cambiar y le voy a poner un nombre que se llama número empleados. Vamos a seguir. Copiamos, pegamos, le doy clic derecho, configuración de campo valor y ya lo cambio de recuento por promedio. Este valor lo voy a cambiar, el nombre lo voy a llamar promedio salario. Luego de eso copiamos, nuevamente pegamos, nos paramos en el valor, le damos clic derecho, le decimos configuración de campo valor y ya lo cambio de promedio a máximo. Que esto nos va a dar el salario más alto devengado por alguno de los empleados. Por ende entonces lo voy a llamar salario alto. Nuevamente copiamos, control C, pegamos y cambiamos el cálculo. En este caso ya voy a escoger el siguiente cálculo que es mínimo, dándonos en este valor el salario más bajo devengado por algunos empleados. Por ende el nombre va a ser salario bajo. Ya tenemos nuestros datos, ya vamos a crear entonces nuestras tarjetas. Por ende entonces voy a crear una tarjeta de esta forma. Vamos a darle a insertar, vamos a donde dice ilustraciones, vamos a donde dice formas y acá hay muchas formas, pero yo quiero utilizar esta forma que se llama rectángulo con las esquinas redondeadas. Lo que voy a hacer es ponerla en este espacio. En el momento que yo señale la forma en la parte superior, solo le digo igual y escribo el nombre que le puse. En este caso, la primera se llamó total salario. Al escribir el nombre completo y al darle enter, nos aparece el valor de los 338. ¿Qué tengo que hacer yo en este momento? Ya darle un poco de formato. Voy a centrar ese valor, voy a darle color de letra blanca para que resalte dentro de ese azul. Luego le puedo decir que sea negrita y si es el caso, ponerlo de un tamaño más alto. Ya tenemos nuestro valor. Voy a repetir este paso varias veces. Le voy a dar control C, control V, pongo este valor más abajo y lo único que voy a hacer es cambiar la referencia nombrada. Ya no se llama total salario, sino que se llama número de empleados. Por eso es importante ponerle los nombres que después sea fácil de recordar. Ya nos da el valor de 114. Un detalle importante, señalar la forma anterior, presionar esta brocha que se llama copiar formato y después señalar la de abajo. Y ya tenemos, es muy rápido. Vamos entonces a hacer la siguiente. Entonces nuevamente, control C, control V, lo ponemos aquí abajito, cambiamos la referencia nombrada, ya no es número de empleados, sino promedio salario, le damos enter, él daña el formato. Como volvemos a repetirlo, nos paramos en la forma anterior, vamos a la brocha y pegamos el formato. Ya nuevamente, control C, control V, cambiamos el nombre, salario alto, le doy enter y nuevamente del anterior pegamos el formato. Y finalmente, control C, control V, volvemos a poner acá, cambiamos por salario bajo, del anterior copiamos el formato y lo pegamos. Ya tenemos todos nuestros valores, ya solo es necesario ponerle un título. Voy a ir al botón de insertar, voy a la opción de texto y aquí tenemos cuadro de texto. Este cuadro de texto lo voy a poner acá y lo voy a llamar total salarios. Voy a darle formato, la letra blanca, negrita, del tamaño puede ser un poquito más pequeño que el valor y ya lo centramos. Esta va a ser la parte más difícil, el centrar. Y lo único que hago es control C, control V y voy llenando. Este ya no es total salarios, sino que se llama no empleados y centramos. Control C, control V, cambiamos el título a promedio salario y lo ajustamos. Control C, control V, lo voy a llamar salario más alto y finalmente control C, control V, salario más bajo. Ya en estos momentos nos hace falta validar que estos nuevos campos o estas nuevas tarjetas agregadas funcionan con la segmentación. En mi caso, si yo ya señalo, vemos que cambia. Entonces, tenemos que si señalo Bogotá, el total de salarios son 57.300.000, detallado por la facultad de Derecho y Publicidad y detallado por sus cargos. También lo tenemos detallado por el rango de edad. ¿Cuántos empleados hay en Bogotá? 16. ¿Cuánto es el promedio? 3.500.000. El salario más alto es 4.700.000 y el salario más bajo 3.200.000. Y así tenemos cada uno de los análisis para cada seccional. Tener en cuenta, a mí ya me está funcionando el segmentador con todos los campos. Si no te está funcionando, solo debes validar esto. Y es, señalamos el segmentador, dale clic derecho, conexión de informes y revisar desde esta parte que estén señaladas todas las salas dinámicas en estos cuadritos. Entonces ya aquí ya tenemos todo bien organizado.
Como ya tenemos este segmentador bien, voy a agregar otros dos segmentadores más. Y es que quiero segmentar por el año y por el trimestre que los empleados ingresaron a la empresa. Para esto hay que tener en cuenta que la base de datos solo tiene la fecha de ingreso con su campo de fecha, más no tiene ni el trimestre ni el año calculado. No lo tenemos que hacer como hicimos con EDAM. Aquí es mucho más fácil para esto. Nos vamos a la tabla dinámica. Nuevamente voy a hacer un copy pega de la tabla dinámica. Nótense en algo que hasta el momento solo tengo fecha ingreso y EDAM, el último campo, pero que al momento de agregar fecha ingreso se nos calcula automáticamente tres campos más que dice meses, trimestres y años. ¿Qué pasa aquí? Mire que está 3 años. Dentro del año están los trimestres, dentro de los trimestres están los meses y dentro de los meses sus respectivas fechas. Ya esto nos creó los campos. Yo lo único que voy a hacer es utilizar estos campos en mis segmentadores. Voy a mi informe, me paro en una tabla dinámica, le doy en la parte superior donde dice análisis de gráfico dinámico, voy a insertar una segmentación de datos y como ya tengo nuevos campos, voy a agregar por año y trimestre. Al darle a aceptar, vemos que tenemos dos filtros nuevos, los cuales voy a ubicar en la parte izquierda de mi informe. Tener en cuenta algo y es, nótese que cuando se agrega el año y el trimestre, nos queda en la parte baja como unos campos como de color gris más claro. Y es que estos campos están vacíos. Esto no hay que utilizarlo. ¿Cómo los podemos quitar? Muy fácil. Me paro en el segmentador, le damos clic derecho, luego le decimos configuración de segmentación de datos y acá le vamos a decir ocultar los elementos que no contienen datos. Así vamos a desaparecer estas dos últimas opciones que no tienen datos como lo dicen ahí. Y de una vez, aprovechando que estamos aquí, vamos a quitar del título eso que dice años, fecha, ingreso. Voy a quitar, voy a dejar solo años. Le voy a dar a aceptar y vean cómo cambia. Finalmente vamos con trimestre, lo movemos, lo ubicamos en el panel del lado izquierdo, lo ponemos más pequeño y le damos clic derecho, configuración, le damos ocultar. Organizamos el título, le damos a aceptar y ya vemos que nuestro segmentador quedó mejor presentado. Validamos. Mire que si señalamos el año 2017, solo está funcionando para la gráfica de salarios por facultad. ¿Cómo hacemos para que funcione con el otro? Lo mismo pasa con trimestre. Solo funciona con salarios por facultad. Para hacerlo, recuerden que solo es darle clic derecho, conexiones de informe. Esta ventana señalamos todas las tablas dinámicas que tenemos en la hoja tablas. Con eso ya va a quedar agrupado todo. Lo mismo para trimestre, clic derecho, conexiones de informe, le damos a todas y le damos a aceptar. Vamos entonces, señalo Bogotá, año 2017, trimestre 1, trimestre 2. Vemos que está funcionando totalmente. Quitamos, quitamos, quitamos. Ya si queremos darle un poco más de formato a nuestro informe, podemos ir a la opción de vista y quitar la línea de cuadrícula. Por ende, ya se va a ver un poquito mejor presentado el informe. Segundo, los segmentadores tenemos la opción de cambiarle unos colores más llamativos. Este va a ser azul oscuro, el año va a ser naranjado oscuro y trimestre lo va a poner un verde oscuro. Ya con esto le damos una mejor presentación a estos gráficos. Y si te gustó el video, dale me gusta, recuerda suscribirte al canal y también lo puedes compartir con esa persona que necesita mejorar sus informes en su trabajo del día a día.